Incisos es una presentación de Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Cuando tú te desarrollas en un conservatorio, los perfiles son totalmente diferentes. Es el uno a uno con el maestro, eres tú. En cambio, cuando tú te desarrollas en una orquesta, son una cantidad de gentes, es como un ecosistema donde tú tienes que navegar en eso, donde hay muchas cosas que se tienen que desarrollar, como la empatía a tu compañero, el respeto al tiempo de los demás, la llegada puntual, el perfeccionamiento, porque si tú no estudias y dañas el trabajo de los demás, entonces, mil cosas que no se ven en un conservatorio a nivel personal. O sea, en un conservatorio tú me atiendes a mí, tú y yo nada más. Pero en una orquesta es seguir las instrucciones de un director, es desarrollar tu visión periférica, es desarrollar la parte auditiva total de una orquesta. O sea, cantidad de cosas donde el cerebro empieza en una gimnasia increíble que no sucede cuando tú estás en un conservatorio tú solita y me equivoqué, no pasa nada, pero tú te equivocas en una orquesta y es un efecto dominó. Dañas y dañas y dañas al que sigue y a todo el que te está escuchando, ¿no? Susan, y eso, toda esa cosa que me acabas de contar, que resume perfectamente lo que es el trabajo en equipo que se constituye en una orquesta, ¿cómo se traslada a una cultura como la de Estados Unidos, en una ciudad de la Florida? Es decir, hay unos elementos que no son de fácil incorporación, inmersión en otras culturas. Y bueno, y la pregunta que sigue a esa es, ¿cómo, habiéndolo hecho en Miami, en el Doral, cómo pudiste incorporar los elementos clave para todas esas orquestas en el mundo que te empezaron a tocar la puerta para que les ayudaras en su constitución y en su formación? Fíjate, tendríamos que hablar dos bases de la historia en este momento. Son 11 años que ya tengo en Estados Unidos, de la cual mi fundación tiene 8 años, 7, 8 años casi, pero no solamente construí una fundación, construí también un profit. O sea, hay un non-profit que es la fundación que acaricia un poco todo el tema social inspirado en Venezuela. Y está el profit, que es el conservatorio, que también es muy necesario para desarrollarte también. Claro, entonces, al crear de algo hay que vivir, ¿no? Oh, bueno, claro. Y más en este país, que no Claro. hay manera, tú lo sabes muy bien. Entonces, cuando me vengo hacia acá, me consigo con cantidad de barreras, el idioma, aunque yo soy norteamericana, pero no es la misma fluidez, siempre he hablado en español, pues la idiosincrasia, el perfil del latino o del venezolano aquí en Miami, que es muy diferente. Entiende que aquí todo es pago, que de alguna manera el paternalismo que nosotros teníamos allá como gobierno, pues es muy diferente aquí, que aquí todo tiene un costo y que un costo puede ser desde un toll hasta yo moverme de un condado a otro, me cuesta muchísimo. Entonces todos se concentran en ciudades, en condados, ¿no? En este caso, mi ciudad que es Doral. Y me encuentro con que hay papás que una vez a la semana te piden hacer música y con eso pretenden que una vez a la semana se obtenga el resultado que nosotros teníamos en Venezuela, de la cual en Venezuela eran casi todos los días. Era de lunes a sábado y el domingo si era necesario. Entonces, ¿cómo no puedes tener éxito cuando tú tienes todos los días, 24/7, concentrado en eso? ¿Cómo un niño no va a lograrlo? Claro que lo va a lograr. Ahora, tú tienes que tratar de inspirar a la gente que está aquí, de entender lo que significa la disciplina y el sacrificio y lo que lleva a largo plazo, porque lamentablemente en el músico no es que yo toco hoy y mañana ya puedo dar un concierto en el Carnegie Hall. Tenemos que tener una estructura, una disciplina, un compromiso, una pasión para que eso de alguna manera tenga su resultado. Entonces, lo que tú empiezas a tener como primer obstáculo es tratar de convencer al padre de que esto se tiene, porque aquí también la educación es gratuita, ojo. Aquí el colegio no pagas absolutamente nada, como en Venezuela. Entonces, al niño ir creciendo, el padre también va creciendo en un país nuevo y va entendiendo cuáles son las dinámicas del país y qué te pide y qué no. Y todos los after school, obviamente, tienen un costo. En ese canon entrábamos nosotros. Entrábamos en el proceso del after school, que es de 2 a 6, 7 de la noche, y entrábamos como
algo, digamos, electivo para el niño, no necesario, cosa que en Venezuela eran de 2 a 6 o 7 de la noche y era todos los días y no pagaban absolutamente nada los papás, pero el papá sí veía resultados, pues era una maquinaria inmensa donde cada fin de semana había conciertos o proyectos o demostraciones, donde de alguna manera era muy rembombante o muy importante también para el papá ver el movimiento. En el caso de nosotros, que no tenemos una estructura, en mi caso de Simanov, que soy yo sola, con el conocimiento que tengo y tengo que estructurar y tratar de impactar en la sociedad en cuanto a mi filosofía o lo que yo pretendo hacer, era muy difícil comenzar. Y por supuesto, me imagino que como muchos compañeros en el mundo les ha tocado lo mismo, remar con la ciudad, que la ciudad entienda. Y lo hice por muchos años, hice 3 años gratuitamente a la ciudad, porque en Venezuela, de alguna manera, nuestra idiosincrasia en el sistema es, demuestra y se te dará. Si eres capaz de hacerlo, muéstralo y obviamente vendrán las bonanzas después de saber que tú eres capaz de hacerlo. Pues así justamente hice, replicando un poco esa filosofía, e inmediatamente la ciudad respondió, nos dieron espacios, nos dieron 2 espacios para tener en la ciudad. Y eso a nivel de las redes empieza a ser una especie de ola positiva, donde muchos, wow, mira, Susan, voy a llamarla, voy a hacer esto, quiero que me ayude a concretar lo que puede ser un proyecto social para el entorno donde yo estoy, y entonces por ahí empieza un poco a replicarse, pero antes de eso obviamente tenía mucha gente conocida en Venezuela, porque tenía la fortuna y la oportunidad de estar en el Centro Académico Infantil de Montalbán, donde era la vitrina de las orquestas en el mundo, y allí precisamente el maestro Abreu mostraba a través del Centro Académico Infantil Montalbán y yo tenía que estructurar paso a paso de cómo comenzaba un niño desde 2 años, que lo que le interesaba era su tetero, el pañal y la mamá, punto, hasta llegar a un niño como Gustavo Dudamel dirigiendo una orquesta. Entonces era bien interesante, primero porque soy mamá, veía cómo era todo el desarrollo de un niño y cómo lo podía entender desde el punto de vista de madre. Y eso sirvió muchísimo para el sistema de orquesta, para crear hoy por hoy lo que es el Centro de Acción Social por la Música, lo que hablábamos ayer. Ese Centro Académico Infantil de Montalbán fue justamente esa plataforma que ayudó a convencer a muchísima gente a nivel internacional de lo que significaba un sistema de orquestas como ese, y el impacto que pudiese tener tanto social como económico, como futuramente en la música. De hecho, no por ende estamos determinados como uno de los países más importantes en el desarrollo de orquestas. Somos un referente importante de todo lo que hizo el maestro Abreu ahí, y por supuesto todos los que estuvimos remando en eso, ¿no?